A modo de introducción, pues recordarán las bienaventuranzas que hemos estado viendo nomás. Sí, recuerdan que ya lo hemos comentado mucho, cómo era la religión que encontró el Señor Jesús cuando estuvo aquí. ¿Cómo era la religión que encontró? En una o dos palabras. ¿Cómo era la religión que encontró el Señor Jesús? Centrada en el hombre, es correcto. ¿Qué más? Superficial, exactamente. Era externa, ¿no? Basada en cumplir cosas, exterior, ¿verdad? Es más, ¿los judíos estaban convencidos de que iban a ir al cielo o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué estaban convencidos los judíos de que iban a ir al cielo? Los dos están correctos, exactamente. Por el simple hecho de ser judíos, ellos creían que ya tenían ganado el cielo. Y por las obras que ellos, según ellos, cumplían, ¿verdad? Algo parecido el día de hoy, ¿no? Muchas personas hoy, pues esta semana platicando con una persona, me hablaba de alguien de su familia diciéndome, no, pues es que es creyente. Y yo, o sea, a la persona a la que se refería la conozco de toda la vida. Y es una persona que yo hace muchos años empecé a discipularla. Y fíjate, y paré el discipulado porque era inconversa esa persona, ya no había más que continuar. Entonces me quedé así muy sorprendido de que esta persona considerara que esa otra persona es su familia, pero así convencidísimo de que era creyente. Y no hay manera, dijeras tú, bueno, es que hay estos frutos. No hay nada, no se congrega, no está bautizado, no, nada, pues. Entonces, por el simple hecho de que dice creer, ¿no? Eso es tremendo. Ya hace como 2 meses hablando con una persona también que se congrega con nosotros, no sé qué me dijo, le dije, pues es que no eres creyente, le digo. Y se me queda así como ofendida la persona. ¿Cómo que no soy creyente? Ah, no soy cristiano. No, le digo. ¿Por qué? Pues porque no has nacido, le digo. No he nacido. No, me dice. Fíjate, para que veas qué fácil se puede autoengañar las personas, ¿no? El día de hoy mucha gente cree que es creyente nada más porque está bautizada, porque asiste, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? Tanto así que en los tiempos de Jesús, por eso si te fijas, la primera predicación de Juan el Bautista, ¿cómo se refirió? Cuando estaba bautizando, ¿cómo se refirió a los líderes? Les dijo una expresión muy fuerte. ¿Generación de qué? Fíjate nomás. Es más, el Señor Jesús, ¿cómo le dijo a los líderes judíos? Sepulcros blanqueados. O sea, por fuera muy bonito, pero por dentro, todo externo, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que el Señor trataba de hacer era que lo externo fuera una evidencia de lo interno. Las bienaventuranzas se supone que son un reflejo de eso, ¿no? Para mí que lo está haciendo adrede, ay sí. Bueno, ¿quién se acuerda cuál fue la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu. ¿Qué rollo, eh? No, todavía no fumiga. Está aquí. No, todavía no fumiga, ¿no? No, es avión, no helicóptero, es un planeador. Entonces, pobres en espíritu. La segunda, los que lloran. Luego, la tercera, ¿los qué? Los humildes, los mansos. Y la cuarta, bueno, si te fijas esas 4, tienen que ver con uno. ¿Sí? Tienen que ver conmigo. Y la quinta que vamos a ver es la misericordia. Las 4 restantes tienen que ver mucho con las otras personas. O sea, aplicar misericordia es con los demás. Entonces las 4 primeras tienen que ver conmigo. Y lo otro ya tiene que ver con lo que yo hago. Pero tiene que ver con lo que ser. Eso es a lo que voy. ¿No? Mira. Creo que las puse. Ahí están, mira. Sí, las 4 primeras tienen que ver conmigo, con lo que yo soy. Y ya de las 5 en adelante es eso que soy, tiene que evidenciar de una manera. Entonces, mira, todo el mundo puede aparentar,
Todo el mundo nos podemos engañar, pero Dios no, ¿verdad? Enfocarse en el hacer, que es lo que hacían los judíos y algunos cristianos, es humanismo, legalismo o religiosidad, ¿verdad? Al Señor no le importa no solo lo que hagamos, sino el por qué lo hagamos. ¿Me explico? Entonces, es decir, el creyente es primero ser, necesitan hacer, ser justificado para luego hacer. ¿Sí? Al Señor le importan mis motivos. Martin Lloyd Jones, un teólogo muy respetado, decía, el cristiano es algo antes de que haga algo. ¿Están de acuerdo con eso? Por eso, si yo no soy pobre en espíritu, no lloro por mi pecado, no tengo mansedumbre, no tengo hambre y sed por la justicia de Dios, es muy difícil que yo vaya a ser misericordioso. Es muy difícil. ¿Me entiendes? Puedo hacer obras de misericordia, fíjate qué diferente, pero muy diferente es ser misericordioso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, bienaventurados, qué afortunados son los misericordios, los que hacen los misericordiosos. Y ve la razón, porque ellos, esto es bien importante, ellos, nada más los de arriba, van a alcanzar misericordia. Tato. Pregunta, ¿cómo podríamos diferenciar entre ser misericordioso y hacer obras de misericordia? O sea, ok. ¿cómo podríamos saber si alguien es misericordioso y que no nomás está haciendo obras? Pues? Esa es la idea, lo voy a explicar en todo el estudio, me voy a enfocar en eso. No, sí está bien pero está bien la pregunta, pero es correcto. Nosotros es difícil identificarlo, la verdad, porque tiene que ver con los motivos. Entonces yo no puedo decir, ay, el César, eso que hizo fue falso, pues no puedo. Necesito conocer muy bien a César para saber que lo que él hizo, lo hizo con motivos egoístas. Pero esa es la idea, quiero tratar de explicar eso que hizo, esa pregunta que hizo el Tato. Entonces mira, ¿pero qué significa misericordia? Mírate, los creyentes del primer siglo, o sea, cuando se escribió la Biblia, era una sociedad que vivía sin misericordia. De hecho, un filósofo romano llegó a afirmar que la misericordia es una enfermedad del alma. O sea, en ese tiempo la misericordia era un defecto, no era una virtud. O sea, si alguien actuaba en misericordia, lo veían con así como, ¿qué le pasa a este amigo? Cuando un bebé nacía en ese mundo romano, el padre tenía derecho a la patria potestad. Si quería que el recién nacido viviera, levantaba el pulgar. Pero si él decía, porque no había misericordia, no era bien visto. Si un ciudadano romano ya no quería a su esclavo, lo podía matar. Y no había recurso legal en contra de él, ¿no? También si quería matar a su esposa, él se acabó. Porque no había misericordia, no era bien visto en esa época, ¿ok? Por eso llega Jesús en esa época y empieza a hablar, bienaventurados los misericordiosos, pues todo el mundo. ¿Y este amigo qué le pasa? Pues obviamente, imagínate los cristianos romanos. Por eso, la persona más hermosa del mundo, la más amorosa, la que cuidó a los enfermos, los sanó a los lisiados, ayudó a los poseídos, brindó amor, comprensión con las rameras, recaudadores de impuestos, los ladrones, abrazó a niños, vio a una madre llorando porque su hijo está muerto y lo resucitó, y aún así los dos enemigos, judíos y romanos, se juntan y claman porque maten a ese hombre, porque no había misericordia. ¿Me explico? No se batalla mucho para entender. Entonces mira, en griego la palabra misericordia es bienhechor, o sea, alguien que hace el bien, básicamente, literalmente. Y en hebreo da la misma idea, en hebreo es socorrer al afligido, prestar ayuda al desdichado, ¿sí? Rescatar al miserable. Eso es hacer misericordia, ¿verdad? O sea que cualquier cosa que usted haga para beneficiar a alguien que es necesitado es misericordia. Ya está agarrando forma, ¿se fijan? Cualquier cosa que yo haga por ayudar a alguien que lo ocupa, eso es misericordia. Pero la misericordia no se queda en la mera contemplación del dolor, sino que va más allá tratando de remediarlo. Tuve un accidente, paso yo y voy muy apurado. Pero cómo me gustaría ayudarlos y me voy. O sea, parece que soy misericordioso. No, me explico, eso no es, ya está agarrando forma, ¿no? ¿Se fijan? Porque muchos podemos decir, la verdad, si no trajera tanto apuro, sí me paraba a ayudarles. Mijito, eso lo dijiste para hacerte sentir bien. El que es misericordia se para y ayuda. Así de fácil.
No esa falsa misericordia que satisface su propia carne en un acto para poder sentirse bien y mejor ante los demás. ¿Se fijan? A veces yo puedo ayudar a mi hermana Ani porque eso me hace sentir bien. No, pues hiciste un acto de misericordia, pero en tu caso no fue misericordia, porque hubo un motivo oculto para sentirte. No soy tan malo, fíjate. Yo creo que Dios le agradó lo que hice. Ay, 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 ya estamos mal ahí. ¿Sí? Pero eso nadie lo sabe más que yo. ¿Sí? Tampoco es esa lástima, es correcto, ¿no? Claro, lástima, compasión, silenciosas y pasivas que solo se quedan en cómo me gustaría poder ayudarle. Pues sí, pero eso no es misericordia. Es una compasión genuina con un motivo puro y generoso que extiende la mano. Ay, sí, ¿te fijaste? O sea, sale genuino y hay una acción. Eso es misericordia. Es como si el Señor Jesús dijera, las personas en mi reino no son las que reciben, sino las que dan. Bueno, así más, pero hay cositas, digamos, parámetros. Por ejemplo, hay personas que por querer actuar en un acto de misericordia omiten el pecado. No es así. Por ejemplo, no podemos hacer indiferencia al pecado de alguien por hacer misericordia. A ver si lo explico bien. Por ejemplo, en Éxodo 34:6, no lo puse, pero si lo quieren buscar, lo voy a leer. Es muy conocido este pasaje. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová, fuerte y misericordioso, fíjate, y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda la misericordia a millares y que perdona la maldad de la rebelión y el pecado. 3 veces mencionó misericordia aquí. Pero ve lo que dice, pero que de ningún modo va a tener por inocente al malvado. Es más, voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, dice, sí voy a tener misericordia con los que yo quiera, pero donde yo no quiera aplicar misericordia, el pecado les va a afectar hasta varias generaciones. ¿Te fijaste? Bueno, ese es el Señor, no nosotros. Hay personas que creen ser misericordiosas porque no les afecta el pecado de los demás, pero no es así. Ahora, ¿en qué sentido lo digo? Por ejemplo, tenemos a un hermano aquí o a alguien que es de la iglesia que es homosexual y la persona no quiere dejar el pecado y de repente lo ponen de maestro para niños. Ya hubo alguien que dijo que no inmediatamente. ¿Es correcto? No, no vamos a poner. Ay, hermano, sea misericordioso. No, claro que soy misericordioso, lo amo, pero no lo vamos a poner de maestro. ¿Sí entiende la diferencia entonces? ¿Sí? El hacer misericordia no omite pecado. Una cosa es que lo amemos y otra cosa es solapar su pecado. Muy diferente, ¿no? Acuérdate que Dios está irado con el impío todos los días por el pecado, ¿no? Mas sin embargo aplica misericordia. Entonces, es acción, a ver, no lo puse, es acción movida por la compasión, ¿sí? No es un sentimiento de pena, es un deseo por aliviar el sufrimiento ajeno. Por eso es genuino. Quiero aliviar esa necesidad que tiene esa persona. Excelente. Es un acto amoroso y no porque la otra persona lo merezca. Ahí está también la misericordia. Otro elemento. No porque lo merezca, sino porque sufre. El ver las condiciones miserables de los demás es el incentivo para actuar, no si lo merece o no. Eso es actuar con misericordia, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene la misericordia? De Dios, de Dios. Él es la fuente, el origen de este don, ¿verdad? No es un atributo normal en el ser humano. El ser humano no es misericordioso por naturaleza, para nada. Acuérdate lo que te platiqué ahorita, la muerte de Jesús. ¿Por qué fue? Porque así es el ser humano. ¿Qué pasó en el periodo, uno de los periodos más oscuros de los israelitas, que era el pueblo de Dios, que en castigo el Señor permitió que una vez los sitiaran? Y después de mucho tiempo de estar sitiados, se acabó la provisión. ¿Qué hicieron las mamás israelitas? ¿Qué hicieron? Canibalismo. Se comieron a sus bebés. ¿Dónde está la misericordia? Salió lo que hay, la verdadera naturaleza, ¿verdad? ¿Qué hizo Caín con Abel?
¿Te fijas? O sea, el ser humano no es por naturaleza misericordioso. Entonces, cuando tú ves destellos de misericordia en inconversos o en cristianos, es que es Dios actuando, ¿verdad? Si no me crees, mira, bueno, Padre y Señor de nuestro, ¿cómo Padre y Señor de nuestro Señor Jesús? Padre de misericordias, Padre, Él es la fuente, ¿sí? Padre. Porque como la altura de los cielos y de la tierra engrandeció su misericordia sobre ¿quién? Los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Sus hijos, los creyentes. Ahí es donde se manifiesta más la misericordia. Tanto en nosotros como en que nosotros lo hagamos como canales, ¿no? Está en los dos sentidos. Ahora, todo lo bueno que sale de mí y de ti viene de Dios. Todo lo malo que sale de mí y de ti viene de nosotros. ¿No me crees? Toda buena dádiva y todo don o gracia viene de lo alto. Entonces, no es que yo nací bueno, sensible, amoroso. Eso viene del Señor. ¿Estamos? ¿Comentarios? Entonces, un pez nació para nadar, el ave para volar y un cristiano para imitar a su Padre Celestial. Creo que así lo puse, mira, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, hablando de misericordia, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre en dadores de misericordia. ¿Sí o no? Acuérdate, es actuar en ayuda al afligido, que te compadece por ver mi sufrimiento y necesidad, y porque sé que, aunque no se lo merezca, actúo. Porque es muy fácil clasificar, no se lo merece. No, eso no, la misericordia no es así. Sed, es una orden, misericordiosos, imitando a nuestro Padre. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, mira, vamos viendo más prácticamente. Se supone, a lo mejor contesta la pregunta de Tato, que hay frutos que evidencian si yo soy misericordioso o no, ¿verdad? Primero, debe haber, no lo puse el número 1, debe haber una compasión de corazón genuina, y eso solamente lo sabes tú. ¿Qué tan genuino es el que yo quiero ayudar a esa persona? ¿Verdad? Porque es alguien que está afligido. Mira lo que dice el versículo. El atribulado, o sea, el que sufre, es consolado por su compañero, o sea, tú. Aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Es decir, fíjate, te lo voy a parafrasear en otra traducción. Aunque uno se aparte del temor de Dios, el amigo no le niega su lealtad. O sea, fíjate lo que pasó hace muchos años a mí, estaba medio bebé espiritual, pero empecé a notar que hubo gentes que eran creyentes, bueno, no sé si eran creyentes o no, y se apartaban de la iglesia, y la mayoría de los hermanos de la iglesia ponían una barrera y un rechazo contra ellos. Entonces me dio miedo, me dije, y el día que a mí me pase algo, y por pecado, yo me aparte del Señor, ¿qué apoyo voy a tener de los de la iglesia? Ni uno, dije yo. No podía contar con ellos porque yo veía que había un desamor tremendo a estas personas. Y a mí me entró un miedo. Gracias a Dios, pues bueno, sí pasó. Pero entonces, ahí está, ¿no? Aunque alguien se aparte de los caminos y yo lo veo sufriendo, es candidato a que yo aplique misericordia. Pero tiene que salir, tiene que haber una compasión. Mira, es muy hermoso. En todo tiempo ama al amigo, en todo tiempo. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Otorgando misericordia. Dice, tanto ama a ese amigo que es como un hermano, dice, en tiempos de angustia, ¿no? Así deberíamos de ser nosotros con aquellos que vemos con aflicción y necesidad. Ser casi como un hermano, ¿no? Otorgando misericordia. ¿Todo bien? Ni una duda. Mira, la verdadera religión, ¿cómo es? Pura y sin mancha. ¿Cuál es esa?
Unos lo toman literal, no es literal, te está mandando a decir algo ahí. Visitar a los enfermos y a las viudas. ¿Y si no tengo enfermos ni viudas en la iglesia? ¿Cuál va a ser mi verdadera religión? ¿Qué quiere decir ahí? Las personas más necesitadas. Eso es lo que está queriendo decir, es el principio. Las personas más necesitadas de mi iglesia, ¿sí? Yo tengo que estar al pendiente. No visitar, de socializar, de hacer misericordia con ellas, estar al pendiente de esas personas, las más necesitadas. En ese tiempo, pues una viuda, ¿quién la apoyaba? Nadie. No existía el programa del bienestar, ¿no? Los huérfanos, ni se diga, no existía el DIF. Entonces, ¿qué tiene que hacer nosotros? Con esas personas más necesitadas de la iglesia, no lo sé. Por eso es una religión sin mancha. Alguien que está al pendiente de las verdaderas necesidades, ¿ok? Y tiene que salir genuino. Por eso la parábola del buen samaritano, que es una humillación muy fuerte a los judíos, ¿no? Como un samaritano apoya, o sea, si era enemigo, pues exacto, esa es la idea. O cuando el Señor Jesús le lava los pies, cuando ellos debieron haber lavado y le está lavando los pies al traidor todavía, ¿no? Eso es un acto de misericordia tremendo, ¿no? O después de resucitar, que ya les había advertido que lo iban a aprender y esto, y salen corriendo todos, ¿no? Hasta Juan sale casi semidesnudo y agarra una sábana y sale corriendo, o sea, no que era un discípulo que más amaba al Señor, ¿no? Y salen corriendo, ya después que resucita el Señor, ¿qué? ¿Cómo llega? Bien amoroso con ellos. Es más, no reprende a Pedro, lo exhorta, pero firme, pero lo exhorta, no lo reprende. Entonces, eso es un acto de misericordia. Por ejemplo, Miqueas 6:8, se los voy a leer. Si quieren, no lo busquen. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él, o sea, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Fíjate, dice, solamente hacer justicia, lo recto, ¿verdad? Y amar la misericordia. Pudo haber dicho un montón de cosas, pero nomás dijo dos, ¿no? ¿Qué quiere el Señor de mí? Haz lo recto, lo que dice la palabra, y ama la misericordia. Fíjate qué tremendo, ¿no? Qué tan importante es en el creyente el que seamos misericordiosos, un montón. Tiene mucha importancia esto, ¿verdad? Por eso, raspando muebles, ¿verdad? Porque es la manera en que aprendemos, raspando muebles, yo siempre he dicho que las reuniones de los miércoles de oración es como un termómetro. ¿Por qué te das cuenta? Entiendo, aclaro para que no se ofendan. Hay casos que yo sé que no pueden venir. Hay personas que de plano no pueden venir, ¿no? Si yo no hago el esfuerzo por venir, es porque en realidad no me interesa lo que van a pedir los hermanos en oración. Es la verdad. Entonces, alguien que tiene misericordia hace un esfuerzo porque quiero saber qué está pasando con mis hermanos. ¿Me explico? Eso es aterrizar la enseñanza a algo práctico que sucede en la localidad. Frío, ¿sí? Bueno, otro punto. Tiene que ser genuino, el primer punto, es el primer fruto. Ah, mira, yo lo había puesto. Condescendencia con el que padece necesidades materiales. ¿Qué es ser condescendiente? ¿Se entiende esa palabra? ¿Qué es ser condescendiente? Condescendencia. Es como ponerse en los zapatos, ¿no? Ser empático, ¿no? Eso sería con las necesidades materiales. Me acuerdo hace muchos años, un hermano injustamente se quedó sin trabajo y empezó a padecer. Y él tenía compromisos económicos, estaba pagando su casa, su carro, bla, 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 sus hijos en las escuelas, entonces, y yo lo veía que me lo encontraba por aquí y por allá, pues, buscando trabajo, y pues como era de mi edad, no encontraba trabajo. Y bueno, buscaba por aquí y por allá. Entonces en la iglesia platicamos ahí los de liderazgo, qué podíamos hacer al respecto. Entonces hubo una persona que hizo un comentario que no era de liderazgo, me dice, y dijo, a ese hombre, hasta que yo no lo vea con la pala en las manos, no ayudo. Wow, dije yo, cuánto amor. Eso no es misericordia. Eso no es misericordia. Cuidado con esas expresiones, ¿no? Puede que tú no la diga yo,
pero si yo lo pienso, porque es entender la necesidad. Hay otros que se van al extremo, que son muy emocionales, y esta persona no tiene necesidad, pero quiere ayudar. Y le dices, pero no tiene necesidad. Bueno, pero que ayúdalo, eso no es la misericordia, porque no hay un sufrimiento ahí, no hay necesidad. Pero cuando alguien tiene verdadera necesidad y yo no me compadezco, ¿quién sabe qué hay aquí, verdad? Entonces mira lo que dice Proverbios. Peca el que menosprecia a su prójimo, ¿verdad? Mira, pero más el que tiene misericordia de los pobres es también. O sea, ¿quién es el prójimo este que menosprecia? Pues es alguien que es pobre, que tiene carencia económica, ¿verdad? Pero aquel que tiene misericordia de él, dice, es bienaventurado. Y lo vuelve a repetir en el 31. El que oprime al pobre, de la manera que sea, ofende al hacedor, a Dios. Pero el que tiene misericordia, honra a Dios. O sea, el actuar con misericordia a alguien que sí tiene necesidad, honra a Dios. Y aparte, es una bienaventuranza para nosotros. Entonces, tú chécate si sientes desprecio por alguien que es carente de necesidades materiales, así. Es más, chécate. Viene un morenito con guarachitos de, ¿cómo se llama? Pata de gallo, ¿cómo le llaman? No muy presentable y se sienta. Y viene una persona en una expedition, bien cambiado, y se baja. ¿Lo recibimos igual? ¿Sí o no? No me contestes. No me contestes. Yo soy uno de los que muchas veces salgo a recibir a la gente. Entonces, chécate. Yo reaccionaría, bienvenido, pásele. ¿Haría lo mismo con el otro o con el otro? Tú chécate. ¿Verdad? Si dices sí, perfecto. Estás muy bien en el corazón. Si dices, ¿verdad? Pues. Yo me acuerdo hace muchos años que estaba en un negocio, nos metían así a coco wash y nos obligaban a vestirnos muy bien, porque me dicen, a como te ven, te tratan. Esa es la ley afuera, me dicen, a como te ven, te tratan. ¿Quieres que te traten bien? Y la primera impresión vale más que, para que borres esa impresión pasan años, me dice. Entonces, lo primero que tienes que hacer es causar una impresión magnífica. Entonces, andabas muy bien arreglado siempre y te expresabas muy bien. No podías traer bigote, barba, ni nada de esas cosas, ¿no? Para ser maleante. Ay, no es cierto. Entonces, esa es una ley afuera en el mundo. El problema es que a veces el cristiano seguimos con esos prejuicios, ¿verdad? Dice Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran, o sea, ya con el Señor. Ambos los hizo Jehová. Lo que está queriendo decir este proverbio es que la dignidad y el valor es igual. No tiene nada que ver las cuestiones materiales, ¿no? El problema es que nosotros sí hacemos distinción. Por eso el menospreciar es tener en poco su situación. Si yo veo a alguien que es necesitado aquí en la iglesia y siento un menosprecio por él. Así que es muy importante lo que hacemos o no hacemos y por qué lo hacemos. Las dos cosas al Señor le interesan, ¿no? ¿Qué hago, qué no hago y por qué? Las dos cosas, especialmente mi motivo, ¿no? Santiago 2:14, creo que hace poco lo enseñó, no. Santiago 2:14, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, está hablando de una iglesia, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, fíjate que bien espiritual el hermano, ¿no? Id en paz, calentados y saciados, pero no les das cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pues así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, si hay gente que son muy... Es más, hay gente que te pide, ore por mí, hermano, porque mire, voy a un trabajo así, voy a orar por ti, y se te olvida. ¿Qué pasó, verdad? Entonces, mi fe también se ratifica en esas obras de acción de misericordia, ¿no? Dice 1 Juan 3:15, hablando de cómo debe ser el amor entre los hermanos, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces dice, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿En qué sentido? De servirles. Y está incluido esto, ¿verdad?
Y ya aquí saliendo un poco del tema, pero está relacionado, aquellos que tienen hijos, eh, te lo digo porque yo analizo mi vida hacia atrás de chico, inconverso, pero bueno, y cuando, bueno, te voy a decir el versículo para que entiendas. El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Si tú ves que uno de tus hijos no es muy bueno con los animales, es un indicio de cuidado, ¿no? Lo que hay en el corazón, ¿no? O sea, si no tiene misericordia con los animales, cuidado, ¿no? Dicen los estudiosos y la ciencia que los grandes homicidas empiezan siendo crueles con los animales, ¿no? Pero si tú ves que un niño no es muy dulce con los animales, cuidado. Es difícil que esa persona cuando crezca vaya a ser muy misericordiosa, ¿sí? Es un indicador de su carácter, ¿sí? Saliéndome del tema, pero relacionándolo un poco así como padres, ¿no? Yo observo mucho a los niños, cómo son así de repente cosas que hacen y las que yo hacía y sí son, a veces podemos hacer cosas a escondidas de los padres tremendas, ¿no? Los padres muchas veces no sabemos qué alcances puedan tener nuestros hijos, ¿verdad? Ok, tercera, disposición a perdonar a los que nos ofenden. Alguien misericordioso va a ser muy fácil para perdonar. Va a ser muy fácil para él perdonar. Claro que sí. Aunque no se lo merezca. Está bien, te perdono, no pasa nada. Ya está la parábola, ya la conocen todas, la de los dos deudores, ¿verdad? Todos aquí ya somos de tiempo. Los dos deudores. Así para aterrizándola al día de hoy, los dos deudores, haz de cuenta que el que le debía mucho al rey, estás hablando que unos 250 millones de pesos. Es un dineral, ¿no? Y el otro, estás hablando que son como 350 pesos la deuda. ¿Sí entiendes? Entonces, aterrizándolo quiere decir que nosotros no podemos perdonar a esos que nos den 350 pesos. Va a ser una deuda chiquitita. Comparado con el Señor me perdonó esos 250 millones de pesos. ¿Sí me entiendes? Convirtiéndolo las unidades que vienen aquí a la moneda nacional actual, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué perdonó el rey? Porque es misericordioso. ¿Por qué no perdonó el otro? Porque no tiene misericordia. No actuó con misericordia. Entonces, cuando tú te niegas a perdonar, estás evidenciando lo que hay en tu corazón, que es falta de misericordia, dureza de corazón. Santiago 2:13, mira lo que dice, porque juicio sin misericordia se va a hacer aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. A lo mejor un día yo voy a regarla, voy a pecar, ¿sí? Como creyente y le voy a decir, Señor, perdóname, si yo no actué con misericordia, posiblemente el Señor me diga, esta ocasión no te otorgo, sufre las consecuencias. Y soy creyente, puede pasar eso, ¿me explico? Tiene consecuencias. ¿Te acuerdas que muchos confunden cuando los discípulos dijeron, Señor Jesús, enséñanos a orar? Y los enseñó a orar. Muchos malinterpretan este pasaje de Mateo 5. ¿Dónde está? Dice 5:46. No es ese. No es ese, perdón. Bueno, ahorita me regreso a esa parte. Y hay gente que me dice, ¿sabes qué? Es que no siento en mi corazón el perdonarlo. No lo siento. Y yo no soy hipócrita. Y como no soy hipócrita, pues no lo perdono. Porque soy muy auténtico. ¿No? Wow, bien honesto. Y yo les digo, bueno, no es en sí asuntos de sentimientos, sino de obediencia. Hay que perdonar porque es un mandato. ¿Verdad? Y ya después trabajarás sobre esas cosas de tus sentimientos, de tu corazón. Que tienes que trabajar muy en serio porque pues tienen que estar acorde las dos cosas. El sentir y el actuar. Pero lo primero, hay que obedecer al Señor. Tengo que perdonar porque el Señor es un mandato. Y más si el otro ya mostró arrepentimiento. ¿Verdad? La misericordia también se transmite esto. Estamos viendo frutos, ¿no? De alguien que verdaderamente tiene un corazón. Esto. Es alguien que realmente le preocupa los perdidos. Los inconversos, pues. ¿Sí?
La misericordia nos sensibiliza por la miseria de los demás. Y en esa miseria está incluida lo espiritual. No me gusta mucho citar a mí San Agustín de Hipona, ¿no? Porque es el padre de la teología del pacto, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas correctas. Dice San Agustín de Hipona, San Agustín, ¿no? Dice, si lloro por el cuerpo que el alma ha abandonado, no debería llorar por el alma a quien Dios ha abandonado. Hablando de los inconversos, ¿no? Entendiendo lo que quiere decir entre líneas. ¿Cómo no va a llorar por esa alma? Fíjate, es la preocupación genuina, ¿verdad? Entonces, siempre preguntémonos, ¿qué sentimos por las almas de los perdidos? Si no sientes pesar por su condición, ora porque Dios te cambie, porque gran parte del ministerio del resto de mi vida y de tu vida es alcanzar almas perdidas. ¿Te acuerdas que Jesús lloró al ver Jerusalén? ¿Por qué lloró al ver Jerusalén? ¿Qué fue lo que lo hizo llorar? Dice, ¿no? ¿Sí lo puse? Es este. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión. ¿Pero por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, lo espiritual fue lo que le causó compasión. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces fíjate lo que dice, pidan esto en oración, que el Señor les dé mies y envíe obreros a sus mies. O sea, gente que les comparta. No habló de las necesidades materiales, se enfocó más en lo espiritual del Señor Jesús y por eso lloró, fíjate. Ok. Siempre piensa, cuando un inconverso me agrede, me ofende o algo, y piensa que al morir, si no se arrepiente al morir, ese pecado que hizo contra ti, lo va a hundir más en el infierno. Va a sufrir más, ¿me explico? Entonces, no te enojes con él. No le guardes rencor, porque eso es en contrapeso hacia él, el pobre. ¿Sí me explico? Al contrario, tiene compasión. Cada vez que más mal se porte contra ti, es un peso más que va a tener el infierno que cargar, que sufrir. No es contra uno. Así que debemos involucrarnos para rescatarlo, ¿verdad? Entonces, ¿se entendió cuáles son los frutos que debe haber en nuestro corazón para que realmente saber si soy misericordioso o no? Ahora, espera, me brinqué esto. Mira, nada más te voy a dar unos otros tips de cómo deben ser hechas estas obras de misericordia. Si quieres, como un filtro más específico. Deben ser hechas voluntariamente, ¿ok? Mucha gente dice, ay, si yo fuera millonario haría esto y aquello, ¿no? Eso te hace sentir bien, ¿verdad? O sea, si yo fuera rico, sí sería misericordioso. O sea, cada quien debe hacer de acuerdo al alcance de lo que tiene. Podemos hacer muchas obras de misericordia, de acuerdo a nuestro alcance, no digamos. Mande. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que pasaba? Se me fue el nombre, pero te voy a leer el pasaje para que... Deuteronomio 15:9. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, el necesitado, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará como pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino de corazón cuando le des, porque ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos sus hechos, ¿no? Entonces, acuérdense lo que pasaba, que, por ejemplo, si tú le rentabas la tierra o a otro pariente judío, pues el séptimo año se cancelaba, ¿no? Y decía, si ya estabas en el sexto, ¿no? Y hacías trato con él, no, pues ya queda un año nomás, se va a cancelar, entonces mejor no se la rento. Es lo que hacían muchos en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido de hacerlo voluntariamente, ¿verdad? También debemos usar lo nuestro, no de los demás, ¿sí? De repente un hermano tiene necesidad y estoy yo con mi carro, está César, y le digo, César, ¿por qué no lo llevas tú? Hey, tú puedes hacerlo, ¿por qué involucras al otro? Muchas veces hacemos esas cosas, ¿no? O sea, le resolvemos el problema a la otra persona, pero por medio del otro. Y tú te lavaste las manos, ¿no? Quedaste como muy buena persona, ¿no? Cada quien debemos usar lo nuestro, no de los demás, ¿no? Es muy diferente que si yo no tengo carro y voy
voy acá discretamente con César, hermano César, si usted puede, no puede apoyar a la hermana que no tiene carro para que la lleve. Es muy diferente, me explico. Pero haciéndolo de esa manera no se ve bien. Y cuando lo hagas, cualquier obra de misericordia, debes hacerlo para Cristo y en Cristo, ¿verdad? O sea, debo hacerlo para que le dé gloria a Él. Y debo ser creyente, si no, no le da gloria a Él, ¿se entiende? La gente del mundo ha hecho obras de misericordia, pero no glorifican a Dios porque están sucias sus manos de pecado y no lo hacen pensando en Cristo en realidad, nadie, ¿verdad? Entonces por eso esas obras no glorifican a Dios, solamente nosotros somos los únicos que pudiéramos hacer obras genuinas de misericordia en el nombre de Cristo y para Cristo, ¿verdad? Y lo otro, muy importante, debe hacerse con humildad, no buscando reconocimiento, ¿no? TV Azteca, dona, o cómo es lo del Teletón, o no sé qué, chequezote, y viene el nombre, ¿no? O yo me acuerdo que trabajé un tiempo en Oxxo y se hacía algo así de juntar dinero y daban un chequezote de premio a la persona que lo sacó. Entonces, obviamente, pues, qué generosos es Televisa y los del Oxxo. No, me explico, o sea, se compran el reconocimiento a esas personas, ¿no? O me acuerdo hace muchos años, hubo un grupo de creyentes medio nuevos que dejaron de ir. Bueno, en aquel tiempo el culto, la liturgia estaba dividido de que empezábamos con acciones de gracias y luego ya empezamos las alabanzas. Hace muchos años estoy hablando, y no era aquí. Y hubo un grupo de personas que siempre llegaba tarde. Cuando ya iba a empezar el sermón, y yo le dije, ¿por qué llegan tarde? Me dice, lo que pasa es que evitamos las acciones de gracias. ¿Por qué? Le digo. Y ya me mencionaron, mire, esto y esto otro, chéquelo. Y yo, y chequé, y pues sí. Creo que tenían, no lo justificaba, pero tenían razón. Había personas que se levantaban para decir, doy gracias al Señor porque me permitió bendecir a mi hermana María, ¿verdad? Y pues dices tú, bueno, ok. ¿Sí me explico? Era como una promoción de mí mismo, más que del Señor. Entonces hubo personas que les empezó a tropezar, a notar ese tipo de cosas. Estaban mostrando reconocimiento personal con un revestimiento de humildad. ¿Sí se entiende lo que quiero decir o no? Porque veo caras así como... ya para terminar. Entonces, ¿cuál es el resultado de la bienaventuranza? Porque ellos recibirán misericordia. ¿Quiénes son ellos? Los que actúan en misericordia. ¿Sí? Él promete enfático, el pronombre enfático, autos, que es en griego, o sea, ellos, indica que solo esas personas, las que son misericordiosas, van a alcanzar misericordia de Dios. Solamente ellos. No estoy hablando de la misericordia para salvación, ¿eh? Por eso ahorita lo había citado, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahorita lo mencionamos ¿verdad? Entonces, aún como cristiano, yo ahorita peco, me arrepiento, le pido perdón al Señor, pero si tengo un proceder, obviamente el Señor no me da la razón, que estoy actuando sin misericordia, me va a decir, Señor, hoy no te otorgo misericordia, hoy recibes consecuencia. Sigo siendo salvo, obviamente, ¿no? Pero vas a sufrir las consecuencias de tu juicio, me dice, ¿no? Por ejemplo, les decía ahorita, cuando les pidió que les enseñaran a orar, ¿sí lo puse? Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, o sea, en una condición, si perdonas a los hombres sus ofensas, te estoy diciendo a ti, cristiano, te va a perdonar también a ustedes, vuestro Padre Celestial. Y decía que muchos confunden esto porque creen que están hablando del perdón de la salvación. No tiene nada que ver esto. Esto es el perdón horizontal, cuando yo tengo mi relación asegurada con el Señor, ¿verdad? Pero la comunión se corta. Entonces, si yo no perdono, se corta mi comunión con el Señor. No mi relación, mi comunión. Entonces dice, ¿quieres que te perdone? Pues tú también en lo horizontal, sé misericordioso, perdona a todos, perdónalos, ¿verdad? Pero si tú no los perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar. Digo, aquí muchos confunden esto.
Entonces, hasta por salud espiritual es bueno, ¿no? O sea, tú quieres que el Señor te bendiga, tener una buena relación con el Padre, pues sé misericordioso. En el buen sentido de la palabra, ¿no? No estoy hablando de me conviene. Sí, claro, sí se entiende, ¿no? Entonces, hermanos, ¿preguntas sobre la misericordia? ¿No? Luis. O comentarios, perdón. A ver si te puedes regresar a Santiago, casi, no tan al principio, ¿Pero qué decía? sobre la religión pura, ¿La qué? la religión pura, Ah, la sin mácula. sin mácula. Sí, ¿qué tiene? Hay una distorsión que la gente usa Ajá. cuando hablamos de religión, Sí. porque la gente pregunta a qué religión perteneces. Y dice la gente, no, yo no pertenezco a ninguna religión y yo nomás hago buenas obras. ¿Verdad? Ujú. Entonces, aparentemente en ese pasaje da ese sentido de que, pues de que tus obras o que tu misericordia o lo que tú Sigue, sigue. o lo que tú estás pasando por alto, por ejemplo. Mucha gente lo toma como un acto de no necesito ir a ninguna iglesia, solamente con que yo haga buenas obras ante Dios. Ah, ok. ¿Sí? Ese pasaje, porque dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Visitar a los huérfanos, o sea, visitar a los huérfanos, ya cumplí. Tengo compasión por las viudas, pues ya cumplí. Y guardarse. Entonces, he escuchado muchas personas que ese pasaje lo tergiversan, pues, pensando que, porque al final del día queda en solamente una obra y confunden esa parte de la religiosidad con la obra. Sí, sí. Eso sí. Pues Pastor Sí, me Brian explico. hace poco predicó este pasaje allá en IBR. Pero guardarse sin mancha no pueden ellos. Eso es la santificación. Guardarse sin mancha es vivir en santificación en esta vida. Nadie lo puede hacer más que los cristianos, ¿verdad? Y lo otro es un principio, estar al pendiente de los necesitados, de los más necesitados. Y básicamente se refiere a la vida en la iglesia. Muchos se van sí hay una aplicación, pero al mundo. Pero esto está hablando de nosotros, ¿no? De la iglesia, los huérfanos de la iglesia, las viudas de la iglesia, ¿verdad? No es a tanto ir allá a un orfanato, ¿verdad? No se refiere tanto a eso. Que si lo haces, qué bueno, pero no se refiere a eso básicamente. Mande, a Luis. Hablando precisamente de eso, ¿cuál sería la mejor manera de dar misericordia a las personas que están en los semáforos, en las esquinas de las calles? Temía que hicieran esa pregunta. Mira, aquí yo creo que ya entra, ¿cómo se llama? La manera de pensar. Por ejemplo, ya ves que aquí nosotros tenemos el problema de que llegan los del Centroamérica para ir allá y ves al padre, ¿no? Todo quemado por el sol, sudando y muerto de hambre. Yo no les doy a ellos. Porque si les doy es apoyar a un problema de Estados Unidos, porque van a cometer un delito, van a meterse ilegalmente, que tienen un motivo correcto porque no hay trabajo allá en su país, sí, cierto, pero yo no soy Dios, entonces yo no puedo apoyar a alguien que está pecando, ¿me explico? ¿Sí me entiendes? Pero cuando veo a alguien, por ejemplo, bueno, tampoco no dejo que me laven los vidrios, entonces nunca les doy. Antes que lleguen ya les estoy diciendo que no me lo laven, ¿no? El vidrio. Pero si veo a alguien, sí lo puedo apoyar, ¿no? O sea, le ofrezco un dinero para que coma, a alguien que yo vea que yo siento que está realmente en esa situación de necesidad, ¿no? O sea, creo que entra aquí ya el criterio de, hay personas que se van a molestar conmigo porque, no, pero si está sufriendo y viene con su hijo, pues sí, pero que se regrese, que no vaya para allá. Yo no voy a apoyar un problema allá, pues, me explico. Como buen ciudadano no puedo ser, como dice, no apoyes las obras deshonestas. Tiene buenos motivos, pero está equivocado. Sí, no sé si responde a esa tu pregunta. A ver, mi hermano Brian. Cuidado porque él es trumpista. No, no es cierto.
En este específico tiene que tener mucha prudencia. Sabemos que pues muchas veces se ve los niños que parecen sucios, que parecen pobres, que están ahí, parecen que tienen hambre. El gordito que está sentado ahí en la esquina, tiene 2 o 3 de ellos trabajando por él. Entonces, muchas veces uno piensa que está apoyando el niño cuando realmente está comprando licor por el gordito que está sentado ahí usando a los niños. Entonces, Sí. es algo que pues requiere prudencia. A veces apoyamos con todo corazón de apoyar a alguien y podemos ser engañados. De nuestro corazón estamos apoyando, pero también no todo que pide es lo que parece. Una vez Pastor Mike y yo estamos llevando un pastor ahí en Monterrey, y paramos en un lugar en el sur de Texas, comimos y miramos un señor, salió del restaurante, salió de su silla de redes, pone su silla de redes en el auto, en su Cadillac, el dorado, muy bonito. Y salió, subió su carro, salió del restaurante, y cuando subimos a la carretera, ahí estaba él en su silla de redes pidiendo dinero. Pues si no mide él poco antes en su Cadillac, muy fino, pues va a tener diferente perspectiva de él. Entonces, bueno, es triste, pero hay gente que, o los que vienen de Honduras, yo amo a la gente de Honduras, voy a Honduras mucho, pero cuando un hombre de 20 y tantos años con fuerza está ahí pidiendo dinero con su cadena de oro alrededor de su cuello, si quiere venir y podar árboles en la iglesia, no quiere. Entonces, bueno, es difícil a veces, pero con prudencia. Hay mexicanos que a veces dicen que han usado letreros que soy de Honduras pidiendo dinero, porque los mexicanos son más misericordiosos con los de otro país que su propio Sí. país. Entonces, Sí. no, pues a veces vamos a apoyar gente que están engañándonos, y nuestro corazón está recto ante Dios y estamos tratando de apoyar, pues estamos bien. Pero también tenemos que usar prudencia. Dios nos da cierta provisión para usar para su gloria, y no todo que piden es lo que parece. Entonces Sí. es bueno tener prudencia en eso. Sí, sí, la verdad, los que están en los cruceros yo nunca apoyo. Me acuerdo, Alicia, una vez llegó una señora, se me acercó y traía un letrero y eso, y me dice, ¡ey! Estaba en Obregón. ¡Ey! Está en Obregón y está haciendo el mismo caso, me dice. De cáncer, algo, eran mentiras. Y yo, años viviendo de eso la señora. Entonces, yo la verdad, la gente de los cruceros nunca apoyo, sinceramente. Yo, ¿no? Por ejemplo, el otro día, creo que en diciembre, llegaron 2 personas al local de IBR a pedir ayuda. Y se les ayudó económicamente. O sea, será verdad, será mentira, quién sabe, ¿no? Me explico, pero sí, como dice el hermano, hay que tener discernimiento, no dejarse llevar nada más por la emoción. Hay que analizar, ¿verdad? Como digo, alguien que tiene necesidad, ¿verdad? ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no, vamos a terminar.